Buenas tardes, mi nombre es Iván David. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la que a su vez depende de la cohesión del fluido y el que confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Si observamos el fenómeno A, decimos que el líquido se moja en el vaso. Por ejemplo, esto sucede cuando ponemos un recipiente de agua e insertamos un tubo delgado y en él vemos como el agua penetra en la tubería y alcanza una altura máxima por encima del nivel del agua en el recipiente. Parece que las partículas de agua treparon por la pared de la tubería y se mojaron. Ese es un ejemplo. Vamos, si se observa en el fenómeno B, significa que el líquido no moja el vidrio. Supongamos que tenemos mercurio en un recipiente e insertamos un tubo muy delgado en el mercurio. En el tubo, pero en la superficie libera no alcanza la altura de un líquido en el que el recipiente parece que el mercurio es difícil de trepar en la pared de la tubería. Bueno, a continuación vamos a observar la ecuación de esta. H representa la altura de la columna, el signo sigma es la tensión superficial, P es la densidad, G es la constante de gravitación y R es el radio de la capilaridad. Muchas gracias. La capilaridad depende de la tensión superficial del líquido, lo que hace que se enfrente a su resistencia a fin de incrementar su superficie. Asimismo, la tensión superficial también depende de la fuerza intermolecular del líquido. Esa tensión superficial es lo que hace que los insectos puedan caminar sobre el agua. Un ejemplo de capilaridad se puede observar colocando una servilleta en una esquina húmeda. Allí el agua ascenderá hasta mojar toda la servilleta. También se puede observar en la naturaleza cuando las plantas absorben agua del suelo y también la distribución de la savia en las plantas. La cavitación es el efecto hidrodinámico que se produce cuando el agua o cualquier otro fluido pasa a través de los bordes afilados a alta velocidad, provocando la descompresión del fluido. La presión del vapor del líquido puede alcanzarse de alguna manera de modo de que las moléculas que componen el líquido conviertan inmediatamente el vapor formado en burbujas o precisamente formado en cavidades. Las burbujas formadas viajan a un área de mayor presión y explota el vapor y vuelve repentinamente al líquido, y las burbujas se exprimen repentinamente, creando rostros de gas y eliminando al metal de la superficie donde ocurrió este fenómeno. La ecuación de esta es CA, que es el número de cavitación, D, que es la densidad, B, que es la velocidad, P es la presión y PB es la presión del vapor. Existen dos tipos de cavitación, la cavitación por flujo y la cavitación por ondas. Un ejemplo de cavitación por flujos los tenemos en las tuberías, donde la presión estática del líquido alcanza valores próximos al de la presión de vapor del mismo, tal como puede ocurrir en la garganta de un tubo Venturi, o la entrada del rodete de una bomba centrífuga, o la salida del rodete de una turbina hidráulica de reacción. Los ejemplos de cavitación por ondas aparecen cuando, estando el líquido en reposo, por él se propagan ondas como las ultrasónicas, denominándose así cavitación acústica, o típicas ondas por reflexión sobre paredes o superficies libres debido a ondas de compresión o expansión, fruto de explosiones y otras perturbaciones, como el caso del golpe de Ariete, denominándose así cavitación por shock. Mi nombre es Daniel Espinosa y explicaré algunos efectos que tiene la gravedad sobre los fluidos. En un fluido como tal, la gravedad del fluido puede despreciarse. En ese caso se puede considerar que la presión es producida enteramente por fuerzas externas. Así que podemos decir que la fuerza de la gravedad sobre un fluido depende de la densidad, la cual es una propiedad característica de cada sustancia y nos da una idea del peso de los átomos que la forman y de los juntos que estos pueden estar. Una misma masa de distintas sustancias ocupa distinto volumen. Sabemos que la densidad de una sustancia es el cociente entre su masa y su volumen, y este no varía con la altura. En este caso, la densidad actúa como una propiedad característica de una sustancia independientemente de su volumen o de su masa. De esto podemos calcular su gravedad específica, la cual se define como la relación entre la densidad de la sustancia con la cual se va a trabajar
y la densidad del agua. Esta gravedad específica no tiene unidades, ya que es la proporción entre una unidad y la otra, ya que las unidades se cancelan. Esta gravedad nos indica la fracción del objeto que está sumergido o que estará por debajo del agua. Por ejemplo, si un bloque de madera con gravedad específica de 0.2, ese 0.2 nos indica que el bloque se sumergirá en agua alrededor de un 20%. Muchas gracias. A continuación realizaremos la demostración del experimento correspondiente a la copa de Pitágoras. Consta de un tubo de sifón alojado dentro de un recipiente, al que empezaremos a llenar con un líquido, hasta cuando el nivel del líquido supere la parte superior del tubo, haciendo que el tubo drene el líquido en su mayoría. Los materiales que usaremos será un pitillo que simulará ser el tubo de sifón y un vaso de plástico nuestro recipiente. El vaso debe contener un pequeño orificio por donde pasará nuestro tubo de sifón.